Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí al canal. Seguimos aportando información sobre salud y quiero dar una pequeña pincelada sobre la resistencia a la insulina y el hambre. Esta polifagia, ¿no? Este apetito acentuado que suele venir con insulinoresistencia. Hay que decir, ojo, que este apetito puede estar motivado por otros factores, pero yo me quiero enfocar en la resistencia a la insulina porque si no la conversación se puede dilatar mucho y no quiero ser muy tedioso. Esta resistencia a la insulina ya implica un mal aprovechamiento de la energía. Nuestras células se han vuelto intolerantes a la glucosa. Hay una pérdida de sensibilidad a este nutriente. Por mucha insulina que libere nuestro páncreas, la célula... Esa glucosa no entra. Los procesos glucolíticos quedan inhibidos. No se puede utilizar bien ese nutriente. Y por tanto esa glucosa no puede permanecer mucho tiempo en el torrente sanguíneo, ya que podría reaccionar con diversas proteínas plasmáticas como la albumina, la ferritina, la hemoglobina, moléculas de colesterol, oxidar esas moléculas de colesterol, incluso atacar nuestros propios tejidos, sobre todo la capa íntima del endotelio vascular. Así que esa glucosa tiene que viajar hasta el hígado en una zona mucho más segura, transformarse en glucógeno y cuando estos depósitos estén saturados irá destinada a fabricar triglicéridos. Y estos, si no hay una demanda de actividad física, una demanda energética, pues acumularse en el tejido adiposo. La resistencia a la insulina, por este mal aprovechamiento de la energía, va a implicar el apetito va a estar más acentuado, mucho más acentuado. Hay personas que con resistencia a la insulina que comen, incluso aunque es un menú equilibrado y que a una persona normal podría resultarle saciante. Esas personas con resistencia a la insulina, muchas de ellas, y aunque estén delgadas, que podemos estar delgados y sufrir de resistencia a la insulina, sienten la necesidad de seguir consumiendo más alimento, no se quedan satisfechos, pero por este mal aprovechamiento de la energía, como estamos comentando. Entonces, ¿qué estrategias o qué herramientas podemos llevar a cabo para poder revertir esta situación o poder llevar mucho mejor el hambre? Y no se trata tampoco de sufrir o hacer un voto de castidad o volvernos ascetas. No se trata de eso, de vamos a intentar dominar el hambre, vamos a estar muchas horas sin comer. No se trata de eso, se trata de entender nuestra situación. Es una alteración a nivel hormonal, no llega a ser una enfermedad en sí, ni tampoco una prediabetes, porque la prediabetes implica ya una atrofia en la célula beta pancreática. Esa célula beta pancreática ya no está liberando suficiente insulina. En los casos de resistencia a la insulina, en la mayoría de los casos, la insulina se está liberando correctamente en niveles normales o incluso más alto de lo normal. Es el problema con la glucosa, que no consigue entrar en esa célula, no podemos aprovecharla como fuente de combustible. Entonces se inclina la balanza hacia los ácidos grasos. Y también sí que es cierto que si tenemos un motor, bajo en caballos, un motor muy pequeñito, de 60 o 70 caballos, un Seat Panda, pues va a ser también más difícil. Por eso recalco yo muchas veces la importancia de realizar ejercicios bastante estimulantes que impliquen no solamente un gasto calórico mayor, sino que promocionen el desarrollo de masa muscular para forzar la entrada de glucosa. Ya sabéis que los ejercicios así más estimulantes, como pudiéramos hablar de la calistenia, ejercicios de fuerza, ejercicios con gomas elásticas, no es necesario hacer sentadillas con 200 kilos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ejercicios más estimulantes que a lo mejor salir a caminar, dar un paseo o dar una vuelta con el perro. Estamos hablando de ejercicios estimulantes, que eso al final los que nos tenemos que enfocar, dependiendo un poco ya de las condiciones físicas de cada persona, naturalmente, se entiende. Bien, ¿cómo podríamos intentar revertir, un poco basándonos en la ciencia y lo que dicen los expertos en endocrinología y en nutrición? Tenemos que recordar que el ejercicio sigue siendo el factor más importante para revertir esta resistencia a la insulina, no solamente porque aumenta el gasto calórico y beneficia la pérdida de peso, sino también porque, como digo, promociona el desarrollo de masa muscular. Ese es uno de los primeros objetivos que buscamos. De esta manera vamos a aumentar la síntesis de adiponectina, una hormona que mejora la sensibilidad a la insulina, y vamos a reducir la liberación de resistina, una de las adipoquinas que libera el tejido adiposo junto al factor de necrosis tumoral alfa, a la interleucina 1, interleucina 6, factores proinflamatorios que pueden incluso dañar nuestro endotelio vascular, que pueden degradar incluso la insulina cuando se libera y pueden favorecer una inflamación crónica de bajo grado, que suelen ser uno de los problemas o uno de los efectos secundarios que tienen las personas con resistencia a la insulina. Además, estamos alimentando un síndrome metabólico a largo plazo. Tenemos que intentar evitar esto y el ejercicio sigue siendo un gran preventivo. También otro factor importante que se puede aplicar, el ayuno, pero el ayuno aplicado de manera estratégica, siempre y cuando encaje en tu vida, ¿de acuerdo? No te metas en un ayuno de golpe y porrón. Adáptate primero, empieza por 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Aquí en 16, 18 horas ya estamos beneficiándonos de los efectos del ayuno a nivel de autofagia, reparación celular, mejora del entorno hormonal, reducimos la hiperinsulinemia, pero, como digo, poquito a poco. Esto es un proceso. No empiece de golpe y porrón con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente puede ser interesante porque combatimos la hiperinsulinemia e inclinamos la balanza hacia el glucagón, una hormona liberada por el hígado
que estimula la neoglucogénesis o la obtención de energía o la formación de glucosa a partir de ácidos grasos, aminoácidos libres y lactato. Lactato sobre todo si estamos haciendo ejercicio, importante. Entonces, el ejercicio, ayuno intermitente, lo tenemos ahí. Digamos que estas dos herramientas podrían venir muy bien. Otras herramientas, aunque sí que es cierto que no hay mucha defensa en este sentido, son las dietas bajas en carbohidratos, que podrían ser interesantes para evitar las secreciones altas de insulina, aunque también las secreciones altas de insulina pueden ser estimuladas por cualquier otro alimento. Los alimentos ricos en grasas, por ejemplo, que facilitan o estimulan la liberación de lipasas, que también dependen de la acción de la insulina, o también las proteínas de alto valor biológico, ricas en aminoácidos gluconeogénicos como la leucina, la isoleucina, la valina, que también estimulan una gran liberación de insulina. Digamos que tenemos que tener un control dietético, programar muy bien nuestros menús, pero sobre todo centrados en aumentar el consumo de proteínas de alto valor biológico, que sería interesante, y más si estamos consumiendo hidrato de carbono para reducir el índice glucémico, que sí que se ha demostrado que el control del índice glucémico podría ser interesante en personas insulinoresistentes, aunque es un parámetro que en personas sanas tampoco tenga mucha relevancia, pero en personas insulinoresistentes sí que es cierto que sería interesante prestarle algo de atención. También el consumo de frutas enteras, vegetales, hortalizas, para aumentar el consumo de fibra, reducir la absorción de azúcares, va a venir muy bien y controlar el índice glucémico, además por su efecto saciante, y también son muy ricas en agua. Así que estas son un poco las estrategias a nivel dietético. Y otro factor también muy importante a nivel nutricional, que es donde quería dar un poquito aquí esta pincelada, es la micronutrición de aquellos oligoelementos o nutrientes esenciales que son necesarios para que la insulina trabaje correctamente, como el zinc, el potasio, el calcio, el cromo, el molibdeno, la vitamina B3, la cisteína. Nutrientes esenciales que muchas veces son deficitarios en la dieta. Y aquí me quiero centrar en la importancia que tiene el factor de tolerancia a la glucosa, una proteína que yo ya he mencionado en algunos vídeos, tanto en el canal de YouTube como en TikTok, ya lo he mencionado. El factor de tolerancia a la glucosa es una proteína que secreta en nuestro hígado y que amplifica la acción de la insulina. Digamos que va de la mano de la insulina para conseguir que esa glucosa, no solamente la insulina, sino el transportador de glucosa, el GLUT4, que es el más activo, sobre todo en el tejido muscular. Tanto este transporte de glucosa como la propia insulina necesitan de la acción del factor de tolerancia a la glucosa, también conocida como cromodulina, una proteína formada por residuos de cisteína, de ácido glutámico, de aspartato, de glicina y de B3. Pero esta proteína, llamada apocromodulina, necesita unirse al cromo trivalente, este cromo que es mucho más estable en sangre y que obtenemos a través de los alimentos, que se absorbe bastante mal y además suele estar... podemos favorecer mucho su pérdida en dietas altas en hidratos de carbono, dietas hiperglucemiantes pueden favorecer la pérdida de este cromo a través de la orina. Este cromo trivalente necesita unirse a la apocromodulina, necesitará como cofactores al magnesio y al zinc, pero una vez que se forme la cromodulina, esta cromodulina se unirá a la insulina. Bueno, no es que se unirá a la insulina, sino que viajará junto a la insulina para mejorar la sensibilidad a la glucosa. Por eso muchas veces digo que mejoremos y optimicemos nuestra nutrición, tanto a nivel de la alimentación como a nivel supletorio, si no podemos corregirlo. El cromo es un mineral que está presente en verduras, legumbres y mariscos principalmente. Los lácteos también, aunque suelen tener poquitas cantidades, no son, la verdad, muy fiables. Sobre todo el marisco es una buena fuente de cromo. Las legumbres, los vegetales, hortalizas, sobre todo aquellos alimentos que vengan del suelo, son interesantes como fuente de cromo. Pero es un mineral que se absorbe bastante mal. Depende también de la vitamina C, de cuando lo consumamos en la dieta, que no vaya acompañado de hierro, de zinc, porque si no las metalotieninas presentes en el intestino delgado van a priorizar sobre todo la absorción de hierro, que es más importante para nosotros. Así que ese cromo, una idea interesante sería suministrarlo a través de picolinato de cromo, este suplemento, 200 microgramos diarios. Pero como se absorbe tan mal, en diversos estudios se ha demostrado que no ejerce una gran participación en este sentido. O sea, que suministrar picolinato de cromo como forma supletoria tampoco es que vaya a revertir la resistencia a la insulina o pueda, digamos, ayudarnos a revertir esta resistencia a la insulina. Pero especialmente porque se absorbe muy mal, que no lo dicen, es que se absorbe muy mal el cromo. También hay que tener en cuenta que hay que suministrar grandes cantidades y repetir, sobre todo el tratamiento con picolinato de cromo durante 2 o 3 meses para notar beneficios, y que se va a ver muy beneficiado si lo acompañamos de los cofactores que se necesitan para formar esa cromodulina, como son la cisteína, como son la vitamina B3, el zinc, el magnesio, que son cofactores para formar también y sintetizar esa cromodulina, que tampoco los tenemos en cuenta, y la vitamina C para mejorar la absorción de cromo. Por eso digo que a veces los déficits nutricionales pueden achacar
digamos, una resistencia a la insulina. Y muchas veces no solamente es el alto consumo de carbohidratos, sino también si nos estamos nutriendo de manera correcta, sobre todo esos micronutrientes. Esta cromodulina, una vez que permita la entrada de glucosa, se liberará, se separará la apocromodulina, se separará este cromo trivalente, este cromo se eliminará a través de la orina. Por eso las personas que llevan dietas muy altas en hidratos de carbono deberían aumentar sus necesidades o su consumo de cromo, que es el puntito que quería dar aquí en este sentido. Hay muchos factores, ¿de acuerdo? Luego habrá que individualizar cada caso, como siempre digo. Estos son pinceladas que damos aquí para que nos vayamos haciendo un poco la idea de por qué está veniendo esta resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina que está provocando una polifagia, esta polifagia se puede ver controlada con la incorporación del ejercicio regular 4 o 5 veces en semana estimulante, también la práctica o la introducción de ayunos intermitentes bien planificados, estratégicamente incorporados, esto es clave, fundamental. Apostar por alimentos más ricos en fibra, más frescos, más integrales, acompañar las fuentes de hidrato de carbono de proteínas de alto valor biológico o de fibra para reducir el índice glucémico, y también sobre todo prestar la atención a la ingesta de micronutrientes como el magnesio, el cromo, el zinc, la vitamina C y vitaminas del grupo B esenciales para sintetizar esa cromodulina. Muchas gracias como siempre por vuestra atención, espero que el vídeo os haya servido de ayuda.